Bendiciones, hermanos. Esta noche vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16. Creo que está haciendo un feedback, hay algo raro, el sonido. Vamos a leer del versículo 19 al versículo 31. Esta es la parábola, hermanos, que conocemos como la parábola del rico. ¿Y quién, hermanos? Ya la pueden ustedes, ¿verdad? La parábola del rico y Lázaro. Esa es nuestra parábola para esta noche y la vamos a titular de la siguiente manera: la vida, mira, ahí está en la pantalla, la vida, la muerte, el estado intermedio y la eternidad. Esas 4 etapas son las etapas de la existencia humana, ¿verdad? La vida, la muerte, el estado intermedio y la eternidad. Son las 4 etapas, dijéramos, de la existencia humana. Y esta parábola nos habla de eso, de la existencia humana en general. Vamos a leer versículo 19, dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día, dice, banquete con esplendidez. Todos los días comía bien hermano. Había también, dice, un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros, dice, venían y le lamían las llagas. Aconteció, dice, que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, dice, el rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dice, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, le dijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora, le dice, este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo: te ruego, le dijo, pues Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique. Envía a Lázaro, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, le dijo, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco, dice, se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Hermanos, el propósito de este mensaje es fortalecer nuestra vida de fe y la esperanza viva que Jesús nos ha dado por su evangelio. Ese es el propósito de este mensaje, que fortalezcamos nuestra fe y nuestra esperanza en la vida eterna. En esta parábola, hermanos, Jesús hace, dijéramos, una comparación, ¿verdad? Porque la parábola se trata de la historia de estos 2 hombres. Ellos son los 2 personajes de la parábola: el hombre rico y Lázaro, el mendigo. Son los 2 personajes principales de la parábola, de quien se trata la historia que Jesús nos cuenta. Y los 2 hombres es un contraste, es una comparación
dijéramos, extrema, llevada al extremo, diría yo, entre dos hombres en este mundo. Un hombre rico que disfrutaba, dijéramos, de todos los beneficios que las riquezas, el dinero, ¿verdad?, nos puede dar en este mundo. Y por otro lado estaba Lázaro, que vivía, dijéramos, lo que se le llama en pobreza extrema, ¿verdad? Era un indigente, un mendigo, un indigente que vivía en la calle, que no tenía un techo. No sabemos si tenía familia, pero la familia quizás si tenía se había olvidado de él. Era un hombre en pobreza extrema, que quiere decir que no disponía, que no tenía ni siquiera los recursos básicos, no disponía de los recursos mínimos que le permitiera satisfacer sus necesidades más básicas para la vida, para la alimentación. Ahora, es curioso en la parábola, hermanos, y este es un elemento importante, de que el hombre rico no se le menciona el nombre. Sin embargo, este hombre que no valía nada, dijéramos, que era un pobre indigente en la calle, lleno de llagas, sarnoso, etcétera, de él Jesús menciona su nombre. ¿Verdad? Cuando alguien no le simpatiza mucho a otra persona, dice, dice, o ella, ¿verdad? Pero cuando usted tiene estima de alguien, ¿cómo lo trata la otra persona? Por su nombre, ¿verdad? Dice, fulana de tal, dice, fulano de tal. Este es un indicador importante de que Jesús da su nombre de este indigente llamado Lázaro. Lázaro quiere decir, hermano, ayudado por Dios. Qué contradicción diría alguien, ¿verdad? ¿Cómo va a estar ayudado por Dios este Lázaro si no tiene ni qué comer y está todo enfermo? Es un indigente, no tiene techo, no tiene familia. Pero el hecho que se mencione su nombre quizás es una indicación de que Lázaro, este hombre, era conocido por Dios. El rico no era conocido por Dios, pero Lázaro sí lo era. Aunque el hombre rico, hermano, era tenido seguramente en alta estima por los que lo conocían, lo conocieron en vida, era para Dios desconocido. Pero Lázaro, por quien para nadie quizás era importante, era un hombre andrajoso, era conocido por su nombre delante de Dios. Eso es importante aquí en la parábola. Como dice la segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 19, cuando Pablo le dice a Timoteo, dice, el fundamento de Dios está firme, dice, teniendo este sello. ¿Cuál es el sello del fundamento de Dios, hermano? Dice, conoce al Señor, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Quizás sea una indicación a este aspecto, ¿verdad? Lázaro, a pesar de su condición, era conocido por Dios. Y el rico, aparte y a pesar de su posición elevada en la sociedad en la que vivían, él no era conocido por Dios. Ahora hemos estado estudiando las parábolas, tocando dos aspectos, ¿verdad? Porque Jesús dijo eso acerca de las parábolas. Las parábolas relatan o descubren, revelan un misterio del reino de Dios, y las parábolas también revelan aspectos del corazón humano. Entonces, pudiéramos quizás mencionar varias cosas del misterio que revela esta parábola, pero pudiéramos decir, hermanos, que esta parábola nos revela el misterio de que la entrada al reino de los cielos, hermanos, está determinada en esta vida. Es mientras las personas viven, ahí se va a determinar si la persona va a entrar al reino de Dios. Y que esa entrada no es por sus riquezas, por sus posesiones, por sus éxitos en esta vida, sino por su fe en las escrituras de Dios, en las sagradas escrituras. ¿Y qué cosas del corazón humano revela? Bueno, el orgullo, la incredulidad,
Y el amor a las riquezas más que a Dios es otro aspecto que revela la parábola. Ahora, queremos meditar un poco en la parábola, hermanos. Vamos a dividir la parábola en 4 partes en este momento. Y la vamos a dividir como está el título del sermón, ¿verdad? La vida, la muerte. Vamos a hablar de la vida, de la muerte, del estado intermedio y de la eternidad. Vamos a hablar de esas 4 cosas. Y vamos a dividir la parábola en esas 4 cosas para ver ese misterio y esos problemas del corazón humano. Del versículo 19 al 21, si usted mira en su Biblia, vamos a hablar ahí de la vida humana, cómo es la vida en este mundo, en esta tierra. Luego el versículo 22 nos habla de la muerte, ¿verdad? Porque la muerte, hermanos, es un acontecimiento que le ocurre a ¿cuántas personas? A todas las personas les ocurre, y nos va a ocurrir la muerte a no ser que el Señor regrese antes. En tercer lugar, versículo 23 al 26, ahí nos da la historia, luces, dijéramos, de cómo es el estado intermedio, a dónde van las personas que parten de este mundo. El estado intermedio se le llama a ese lapso, ¿verdad? A ese tiempo en el cual es entre la muerte y el juicio de Dios o la vida eterna. Y por último, vamos a hablar del destino eterno, de la eternidad, de cómo van las personas al destino eterno, a la eternidad. En primer lugar, entonces, hermanos, hablemos un poquito acerca de la vida humana, de la vida en este mundo y cómo la parábola qué es lo que la parábola nos presenta de la vida en esta tierra. Y básicamente pudiéramos decir que lo que la palabra resalta de la vida, ¿verdad?, en esta tierra es, dijéramos, la gran desigualdad que hay en el mundo, ¿verdad? Eso es claro en la historia. En el mundo en el que vivimos hay una gran desigualdad, hay una gran inequidad, se le llama. No iniquidad, sino inequidad, ¿verdad? La inequidad es la desigualdad injusta que hay en el mundo. El mundo así es, debido al pecado, debido a la caída. El mundo en el que vivimos es una vida injusta, es una vida de grandes desigualdades, de grandes diferencias entre una persona y otra, ricos y pobres. Ricos, millonarios decimos. Ustedes saben que toda la riqueza del planeta, cuántas personas, qué porcentaje de la población mundial posee casi el 100% de la riqueza del planeta, hermano. El 1% de las personas poseen casi toda la riqueza del planeta, todo el dinero del planeta. Y el otro 99% casi no tienen nada. Esa es la realidad del mundo en el que vivimos, ricos y pobres, extrema pobreza y millonarios, por otro lado, educados y otros bien mal educados, ¿verdad? Unos son sabios, instruidos, y otros son ignorantes, cultos unos, otros incultos. Se le llaman algunos países del primer mundo, le dicen. Y países como el nuestro dicen que somos, ¿de dónde, hermano? Del tercer mundo, ¿verdad? Dicen que somos nosotros. Unas grandes diferencias, unas grandes desigualdades. Y las personas luchan y los hombres pelean por esto, pero esa es la realidad de este mundo que no va a cambiar, hermano. Así va a ser el mundo, aunque claro, si usted está limitado, pues tenemos que buscar la manera de superarnos, de estudiar, de prepararnos, de aprender un oficio, de estudiar, de tratar de salir adelante en la vida, de tener mejores recursos para nuestra familia, etcétera. Eso está correcto, pero a pesar de todo eso, esto no va a cambiar y la parábola nos muestra la gran desigualdad entre estos dos personajes en la parábola. Es una desigualdad extrema.
En este mundo que vivimos, hermano, ha existido de esta manera y existirá así hasta que el Señor regrese en su reino. Jesús dijo por eso, ¿verdad? Los pobres, dijo él, hermanos. ¿Qué dijo de los pobres? Siempre los tendréis, pero a mí no siempre me van a tener. Pero los pobres siempre va a haber pobres a quienes ayudarles. Los pobres no se van a terminar en este mundo hasta el reino de Dios. Por eso es que Jesús también en aquella parábola llamó a las riquezas de este mundo riquezas injustas, porque el sistema mundial en el mundo actual es un sistema injusto de gran desigualdades, y por eso, hermanos, todo esto no va a terminar hasta que el Señor regrese. Ese es el mundo en el que vivimos, mientras ciertas personas disfrutan en esta vida, ¿verdad? Como este rico. Dice que se vestía, hermano. ¿Cómo se vestía? Con esplendidez, dice. ¿Verdad? De las mejores telas, hermano. Él no iba ahí al bajemese, ¿verdad? Al segundón, como dicen, ¿verdad, hermano? ¿Cuánto hemos comprado en el segundón? Usted quizás no, pero la mayoría de nosotros, ¿quién? Algo no hemos puesto ahí del segundón, hermano. ¿Verdad? Buscando cómo buenas cosas se encuentran ahí, hermano. No hay que tener pena de confesar, hermano. Buenas cosas se encuentran ahí en los usados muchas veces, ¿verdad? Entonces, pero este rico, hermano, ese seguramente iba solo a los almacenes allá en Nueva York, quizá iba a comprar, ¿verdad? Su ropa y todo, pues, de lo último. Pero imagínense, mientras él se vestía así, y dice que se comía, pero a la última, hermano. Todos los días había banquete y habían invitados en su mesa. Hombre, ahí no, como que estaba todos los días en el restaurante mejor, hermano. Mientras este hombre, y obviamente su casa, los que vivían, sus amigos que participaban, disfrutaban de todas estas comodidades, del techo de su casa, etcétera, el otro hombre padecía las necesidades más extremas, las necesidades más básicas. Y esa es la vida en la que es una buena manera de describir este mundo de desigualdad, hermano. Ahora, número 2, el versículo siguiente nos habla de la muerte. El versículo 20, ¿cuánto es? 22, nos habla de la muerte, el versículo 22. Básicamente, ¿qué aprendemos ahí, hermanos? Es que la muerte es el acontecimiento que nos va a suceder a todos. Alguien dijo que la muerte es la vara, dice, o la línea, la vara, la línea rasa que pone a todos los hombres en el mismo nivel. ¿Verdad? No importa si usted es rico, si usted es pobre, si usted fue a la universidad, si no fue a la universidad, si usted es un buen educado o no es bien educado. ¿Qué le va a pasar a todos los hombres, hermano? Nos vamos a morir. De esa no nos escapamos. Nadie se va a escapar de la muerte. La muerte, hermanos, pone a todos los hombres al mismo nivel. No importa su posición económica, su posición social, la raza que tiene, su educación o cualquier otra situación que las personas hacen alusión. Mire lo que dice Salomón en Eclesiastés capítulo 9, versículo 2 al 4. Vamos a leerlo. Dice, todo acontece de la misma manera. ¿A cuántos? Dice. A todos, dice. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos. Y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno
de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto, dice, se van a los muertos. Aún, dice, hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es, dice, perro vivo. Era un dicho popular de aquella época, ¿verdad? Mejor perro vivo que león muerto, dice, ¿verdad? Es mejor. ¿Qué quería decir eso, hermano? ¿Y cómo lo aplicamos a nuestra vida y al mensaje este? Bueno, que mientras estamos vivos, ¿qué hay, hermanos? ¿Qué hay para las personas, para nosotros? Mientras estamos vivos, hay esperanza. Pero que cuando llega la muerte ya se acaba la esperanza de los hombres. Y que la muerte le va a llegar a todos. No importa que una persona pueda pagar el mejor seguro de salud, que pueda ir a los mejores médicos, que se pueda alimentar de la mejor manera, que tome las mejores vitaminas, etcétera, etcétera. Aunque haga todo eso, tarde o temprano la muerte lo va a alcanzar, a todos nos va a alcanzar la muerte. Y la parábola nos enseña eso. Por eso es que dijo, ¿verdad? Dice el otro pasaje, que es mejor la casa de luto, mejor es ir a un funeral que a una fiesta de bodas o a un cumpleaños, hermano. Porque la casa de luto, cuando nos enfrentamos, el ser humano se enfrenta a la realidad de la muerte, puede reflexionar de cómo está viviendo su vida, ¿verdad? Mientras que está celebrando y en fiesta se le olvida que ya la muerte le va a alcanzar. La persona cuando todo le sale bien y está disfrutando, el Lázaro, me imagino que toda la gente se sorprendía que todavía estaba vivo el día siguiente, ¿verdad? Que no había muerto en la noche. Pero el rico se sorprendió la gente cuando se murió, quizás porque estaba tan saludable, tan bien comido, etcétera. Pero igual murió el rico. Entonces, la muerte nos va a acontecer a todos. En tercer lugar, hermano, en los versículos siguientes, versículos 23 al 26, nos habla, hermanos, del estado intermedio. Y aquí quisiera mencionar yo algunas cosas porque poco a veces se habla de esto, ¿verdad? Y a veces no hay una claridad, pero esta parábola, esta historia de Jesús, dijéramos, nos ilustra bastante cómo es el estado intermedio y qué pasa cuando la persona muere, a dónde va y en qué situación se encuentra antes de entrar, dijéramos, a la vida eterna. Se le llama estado intermedio porque es como, dijéramos, es como una sala de espera, ¿verdad? Es una sala de espera, dijéramos. Es una sala de transición entre esta vida y la vida venidera, la vida eterna. Es entre la muerte de la persona y el juicio de Dios. Aquí comienza cuando la persona muere, inicia el estado intermedio y termina en el juicio de Dios. Ahí termina este estado. Entonces, lo primero es que el estado intermedio, hermanos, es un estado consciente. Cuando las personas mueren, la persona no termina su existencia, ¿verdad? Ni tampoco está en un estado inconsciente, sino que está en un estado consciente. Cuando la persona muere, él sigue consciente. Eso nos enseña aquí la historia, ¿verdad? Sigue consciente. Y cuando la Biblia dice que habla de los que duermen, eso que duermen no quiere decir que está inconsciente, sino que es una manera de decir que está muerto, que los muertos duermen, pero lo que quiere decir es que está ajeno a la vida, no está activo a la vida actual, ni a la vida venidera, está en un estado pasivo, pero consciente, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña aquí. Duerme no significa inconsciencia, sino que no está activo en este mundo, ya no es parte activa de la vida y va a ser despertado, va a ser devuelto a la vida activa
cuando ocurra la resurrección de los muertos y reciba un nuevo cuerpo. No sabemos exactamente en qué estado, digamos, el cuerpo que fue enterrado, dijéramos, o quedó en el fuego, se hizo ceniza, o quedó en el mar, ¿verdad? Pero se dice que no tiene un cuerpo la persona, pero está consciente en el estado intermedio. Ahora, aquí en la parábola, hermano, pudiéramos decir que el estado intermedio, hermano, es una sala de espera hasta que ocurra la resurrección y nos presentemos al juicio de Dios. Ahora, en un sentido positivo, hermano, el estado intermedio es una sala, dijéramos, de aeropuerto, hermano, con aire acondicionado, ¿verdad? Lázaro estaba, dice, disfrutando. Una sala de espera con aire acondicionado, esperando el avión que lo va a elevar al cielo y lo va a llevar al reino de Dios. Ese es un estado positivo, ¿verdad? Lázaro, él estaba allí, pero él estaba como, hermano, contento estaba, disfrutando un poquito de ese estado, ¿verdad? Estaba esperando. Pero en un sentido negativo, el estado intermedio es una prisión preventiva, dijéramos. Todavía no lo han condenado, ¿verdad? Todavía no lo han llevado al Secot, pero está ahí en la Bartolina, hermano. No sé cuál será peor, si la Bartolina o el Secot, pero está en una prisión preventiva hasta que ocurre el juicio y le den la condenación y vaya a la condenación eterna. Eso sería el estado intermedio en un sentido, dijéramos, negativo. Es una prisión preventiva. Otra cosa que aprendemos aquí, hermanos, es que no existe un purgatorio para las almas. Es una doctrina del diablo, hermano. No hay un purgatorio. Eso aprendemos aquí en la historia. Porque el rico, ¿verdad?, quería que Lázaro fuera y le mojara aunque sea un poquito la lengua. Porque el calorón que estaba haciendo ahí. Y a Lázaro lo miraba que con una su piña colada ya en el bien refrescado, ¿verdad, hermano? Y entonces el rico quería que Lázaro se pasara a la cima, que no era un monte, sino que era un hoyo, ¿verdad? Cima con ese, si usted ve en su Biblia, era un abismo, pues, que separaba ambos lugares y no se puede pasar de un lugar al otro. O sea, no se puede salir de esa sala de espera durante ese tiempo. Entonces no hay purgatorio, que ya muerto va a purgar, ¿verdad?, sus pecados. Y vamos a hacer oraciones para que ya el que está muerto, el Señor tenga misericordia. Ya cuando la persona muere, ya no hay lugar para él. Arrepentimiento, ya no hay lugar. Y las personas necesitan saber eso. Nosotros necesitamos recordar eso. No hay lugar para el arrepentimiento. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 9, versículo 27, dice: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. O sea, después de la muerte, hermanos, viene el juicio. Y entre la muerte y el juicio está ese estado del que estamos hablando. El estado intermedio. Después de la muerte, dice, es necesario que el hombre muera una vez, o sea, tampoco hay reencarnación, ¿verdad? Así que usted no vaya a ser como aquellos que no matan las cucas, porque a lo mejor la abuelita reencarnó en una cuca, hermano, en un ratón, ¿verdad? Y por eso no los matan, no matan las plagas en esos lugares que tienen esas creencias. No se comen las vacas, hermano, y tan ricas que son, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor alguien de la familia resucitó, reencarnó ahí en una vaca, hermano, ¿verdad? Porque esa es la creencia de la reencarnación. Pero la Biblia lo que enseña es que solo hay una vida, una muerte, y después de la muerte, ¿qué sigue, hermano? El juicio, porque está en una sala de espera. Ahí está confinado, no se puede escapar la persona de ahí.
Pero hay dos salas, como ya lo describimos, en ese estado, uno donde estaba Lázaro y la otra donde estaba el hombre rico este. Entonces, hermanos amados, por eso es tan malvado, ¿verdad? Eso de las indulgencias y las penitencias. Es una maldad tan grande eso, hermano. Algunos comentaristas han dicho que las grandes catedrales y enormes templos han sido construidos con el dinero de almas perdidas, que fueron engañadas, ¿verdad? Que dando su dinero iban a alcanzar el favor de Dios, que haciendo algo, alguna penitencia, dando algo, sacrificando algo para Dios, iban a lograr el favor de Dios. Pero no hay manera. La muerte, hermanos, en la muerte, cuando usted hace un estudio, aquí se ve un poco, ¿verdad? Dice que el Señor mandó a los ángeles a recoger a Lázaro, ¿verdad? Cuando murió. Cuando Elías fue llevado, cuando otros hombres de Dios murieron, dice que vinieron los carros de Dios, los ángeles. Cuando la persona muere, hermanos, vienen los ángeles a traer a la persona. Al rico lo llevaron esposado los ángeles. A Lázaro lo llevaron en un carruaje de fuego, hermano. Porque a usted y a mí, ¿en qué nos van a llevar cuando nos muramos, hermano? En carros de fuego, hermano. ¿Qué le parece? Pero los incrédulos, van a venir los ángeles para que no se escape, hermano. Lo va a llevar a la prisión, ahí va a estar. No hay escapatoria. Si hago un estudio de cuando mueren las personas y cómo los ángeles vienen a recogerlas en la Biblia. Ahora, por eso, hermanos, es que la Biblia dice que hoy es el día de salvación. La Biblia nunca dice mañana es el día de salvación o cuando ya sea grande, ahorita puedes disfrutar porque estás joven, ¿verdad? Y ya cuando estés grande te arrepentís. La Biblia no dice nunca eso. La Biblia siempre dice, si oyereis hoy su voz, dice, si confesares con tu boca, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. Si oyeres hoy la voz de Jehová tu Dios, le dijo el Señor a Israel, allá en Deuteronomio 28:15, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán, le dijo el Señor a través de Moisés a la nación de Israel. Porque siempre la exhortación es, si el Señor te está hablando hoy, si el Señor te está hablando, no endurezcas tu corazón, porque hoy es el día de salvación. Hoy es el momento para que tú respondas. Quizás alguien va a ver este mensaje en las redes sociales. Y si usted no le ha entregado su vida a Jesús, no lo deje para mañana, para más tarde. Es ahora. Si creyeres en tu corazón, dice la palabra, y confesaras con tu labio que Jesús es el Señor, serás salvo. Y si aquí entre nosotros, hermanos, hay alguien que si usted está aquí, pero no tiene una seguridad de salvación, si no le ha entregado su corazón a Jesús, no se vaya esta noche, no salga, no terminemos el culto sin orar y sin que usted le diga, Señor, sálvame, perdóname los pecados. Señor, hoy es la oportunidad que tengo, no sé si mañana voy a amanecer vivo, porque la muerte nos va a llegar en cualquier momento. No sabemos cuándo, pero ahora, si usted está aquí y no ha entregado su corazón a Jesús, venga a Jesús esta noche. Dígale, Señor, sálvame, perdona mis pecados. Sé tú mi Señor y mi Salvador, porque hoy es el día de la salvación. Y no se puede comprar esa salvación con dinero. El rico tenía todo el dinero, tenía todos los medios, todas las comodidades, todos los recursos, pero la salvación
no hay manera, no hay dinero que la pague. La salvación es un regalo de Dios. La salvación es gratuita. Es solo por la fe. Por eso los reformadores dijeron, solo fe, dijeron. Solo gracia. Solo Cristo. Solo la Escritura. Solo a Dios la gloria. Todo eso implica la salvación como un regalo de Dios para el pecador, para el incrédulo. Y no podemos pagar absolutamente nada, ni hay dinero que alcance que pueda compensar la salvación. Es por fe, es por gracia, es por Cristo, es según la palabra de Dios y es para la gloria de Dios. Amén, hermano. Y por último, ¿cómo vamos a la vida eterna? Bueno, la parábola nos enseña algunas cosas que quisiera puntualizar para luego concluir. En primer lugar, hermanos, podemos decir que los logros, los éxitos de esta vida, hermanos, son irrelevantes. Oiga bien, son irrelevantes para la vida eterna. Todo el dinero que la gente pueda acumular está bien, hay que trabajar, hay que ahorrar, hay que pensar en la vejez, ¿verdad? Hay que orar para que la AFP funcionen o mejoren, hermano, ¿verdad? Que puedan haber mejores pensiones para los jubilados, etc. Todo eso está magnífico y es parte de la previsión que hay que hacer. Hay que ahorrar, hay que pensar en dejarle algo a los hipotes, etcétera, todo eso. Pero todo eso, hermano, es irrelevante para la vida eterna, hermano. Todo el dinero, todos los éxitos, toda la reputación y que la gente diga, esta persona, qué bien te ha ido en la vida. Todo eso es irrelevante, eso no vale nada para la eternidad. Eso necesitamos tenerlo nosotros, porque de repente, hermano, cuando las cosas no nos están yendo bien, ¿cómo nos sentimos, hermano? Nos deprimimos. A lo mejor algunos estemos deprimidos. Yo me he deprimido, me he sentido así o asada en ciertos momentos, me he sentido más afligido más de la cuenta. Y ¿qué vamos a hacer o cómo vamos a hacerle? Nos preocupamos tanto por lograr ciertas cosas, pero todos esos logros en esta vida, hermanos, son irrelevantes para la vida eterna. No vamos a obtener nada en la vida eterna porque llegamos a ser doctores, hermano. Porque logró ahorrar no sé cuánto en el banco. Porque le dejó a sus hijos una gran herencia y por eso usted va a lograr algo en el reino de Dios. Todo eso no vale nada en el reino de Dios. Amén, hermano. Entonces, aquí creo yo que no hay nadie más acabado que Lázaro de la historia, hermano. Usted está mejor que Lázaro. A nadie veo yo llagado aquí. Enfermo, así tan... Todos tenemos más de alguna cosita, hermano. Algún achaque, más los que ya pasamos de los ENTA, ¿verdad? Los jóvenes como los que están aquí. No, ¿verdad, hermano José? Usted está cipote, que la hermana Saraí. Pero ya los que vamos ya por los ENTA, hermano, ya vamos avanzando. ¿Verdad que tenemos algunos achaques? Pero no como Lázaro, hermano. Lázaro es para que nosotros digamos, yo estoy como, comparado con Lázaro, ¿cómo diría usted, hermano? ¿Cómo está usted? Hermana Normita, ¿cómo está, hermana Normita? Comparado con Lázaro. Bien, ¿verdad? Bien, diríamos. Estamos bien, estamos súper bien comparado con el hombre de la historia, este pobre hombre. Toda la miseria que estaba viviendo y vivió a saber cuánto tiempo. No sabemos desde cuándo él estaba así. No sabemos desde cuándo él sufrió esas llagas, esa miseria, eso de estar ahí mendigando un pedazo de pan. No sabemos desde cuándo.
Pero hermanos, el padre Abraham, ¿verdad?, que es el personaje ahí en el estado intermedio que Jesús presenta allí, dice que Lázaro estaba en el seno de Abraham. ¿Y quién es Abraham, hermano? En dos palabras. ¿El padre de qué? De la fe. Porque ¿quiénes van al seno de Abraham? Los hombres y las mujeres de fe. Los que tienen fe. Y Lázaro tenía algo más importante y más valioso que todas las riquezas que un hombre puede conseguir en este mundo. Él tenía fe. Él era un hombre de fe. Y a pesar de su condición tan paupérrima, tan mala, pues, él conservó su fe en Dios, no perdió su fe en Dios. Y por eso Jesús en la historia dice que Abraham le dice al rico: tu hijo recibiste todos tus bienes. ¿Cuántas personas, hermanos, que en este mundo han sido famosos, exitosos? Montón de globos de oro y de medallas y de condecoraciones y todas esas cosas, conocidos por todo el mundo, van a estar con este hombre rico. ¿Y cuántas personas insignificantes en esta vida van a estar gozando del reino de Dios, hermano? ¿Pero por qué? Porque Lázaro, a pesar de sus sufrimientos, a pesar de lo difícil de su vida, él guardó la fe, conservó la fe en Dios. Entonces, hermanos, todas las comodidades temporales de esta vida, gloria a Dios, y la buena ropa, la buena comida, la buena casa, la admiración de las personas en este mundo, todo eso está bien, pero no abona mucho, no abona nada al reino, a lo que vamos a recibir en el reino de Dios. Todo es irrelevante. Por eso Jesús dijo, ¿verdad?, ¿qué le va a aprovechar al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿Qué le aprovechó a este hombre, a esta alma, a este hombre rico, todo lo que él tenía? ¿Qué le aprovechó a la hora que la muerte le llegó, que la muerte lo alcanzó? Hermanos, por eso, ¿verdad?, es tan terrible la teología de la prosperidad. Qué veneno más horrible, ¿verdad? Engañar, imagínense, desde un púlpito, desde una iglesia, engañar a la gente diciéndole que el propósito de Dios es que seamos ricos en este mundo. Y que nos esforcemos y usan el concepto de sembrar. Dice, siembra, da dinero para que Dios te dé más dinero. Pero el concepto bíblico, el concepto de Pablo de sembrar no es ese, ¿verdad, hermano? El concepto de Pablo de sembrar es de que sembremos de la semilla que Dios nos ha dado. O sea, que sembremos no para que Dios nos dé, sino que sembremos lo que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para el reino, para que haya una cosecha para Dios, para beneficio del reino de Dios, que sembremos. O sea, que ofrendemos, que demos nuestros recursos, nuestro esfuerzo para el reino de Dios, pero no para que Dios nos dé algo, sino porque Dios nos ha bendecido ya, porque Dios nos ha dado ya una semilla para sembrar, nos ha dado cosas para que nosotros podamos invertirlas en la viña del Señor. Por eso Pedro le dijo a aquel hombre, ¿verdad?, tu dinero, le dijo, perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Qué terrible esa teología, hermano. Que el Señor nos libre y que nosotros le enseñemos a las personas, ¿verdad?, la enseñanza correcta, la doctrina sana, correcta, de que todo el dinero y todas las comodidades de este mundo no debe de ser nuestra meta prioritaria en esta vida. Amén, hermanos.
Que esa no sea su mayor preocupación. ¿Cuál debe ser nuestra mayor preocupación a la luz de lo que hemos dicho, hermano? ¿Cultivar qué? La fe. Cultivar la fe. ¿Y cómo cultivamos la fe, hermano? Congregándonos, relacionándonos con los hermanos, trabajando en un ministerio, en un equipo misional. ¿Cómo cultivamos la fe? Conviviendo con otros hombres y mujeres de fe, ¿verdad? Leyendo su palabra, estudiando la palabra, orando, estando en grupos de oración, etcétera. Cultivar la fe. Como dice Pedro, vuestra fe, dice, más preciosa que el oro, dice. Que va a ser probada por el fuego, pero que sea hallada más preciosa que el oro vuestra fe. La fe es lo que debemos cultivar, porque eso es lo que va a tener una repercusión en el reino de Dios, en la eternidad. Pero todas las riquezas y todos los títulos de este mundo que podamos alcanzar, hermano, nada servirá. Ahora, una cosa aquí, hermano, que es bien interesante, es que se invirtieron, ¿verdad?, los papeles. ¿Quién era el que estaba deseando una migaja de la mesa en la vida presente? Lázaro. Y en el estado intermedio, ¿quién estaba deseando una gotita de agua de la mesa de Lázaro, hermano? El rico. Porque eso es lo que pasa con los que son pobres para con Dios. Y es lo que le pasa a los que son ricos para con Dios. En el reino de Dios, hermano, los papeles se van a invertir en muchos casos. En el reino de Dios era el rico que estaba mendigando de Lázaro. Padre Abraham, que venga Lázaro y me dé una gotita del agua que él tiene, que refresque mi angustia, mi pena, mi ansiedad. Y la preocupación, porque en el estado consciente, hermano, por eso de que los muertos le aparecen a la gente, eso es mentira, hermano. Los muertos no pueden salir del lugar, ya no andemos creyendo esas cosas, ¿verdad? Los muertos no pueden salir del lugar donde están confinados. Es una celda, es una sala de espera, es un lugar donde no pueden salir los muertos. Que le habló la tía, dice que se le apareció porque fue allá a la medium, no es medium, medio, o no hay cómo le dicen, ¿verdad? Eso es mentira, que no, los muertos no pueden salir del lugar donde están, hermano. Ya no andemos creyendo eso. Es que en la noche me vino a rascar los pies la abuela porque me había portado mal con ella. No, mentira. A ver, alguna rata andaba ahí y le mordió los callos quizás, ¿verdad? Le mordió ahí. A saber qué, pero no, el muerto no, hermano. Los muertos no pueden salir ya de ahí. Ya están confinados. No pueden salir, y entonces el rico quería que el Señor mandara a Lázaro a hablarle a los hermanos para que creyeran. Y el Señor en la historia dice que Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen. ¿A qué se refiere esa expresión, hermano? A la Biblia. Acuérdense que en ese momento no estaba el Nuevo Testamento, pero Moisés y los profetas, ¿qué es? El Antiguo Testamento, ¿verdad? Los profetas y la ley. Moisés es la ley, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y los profetas los demás escritos, más los escritos. Pero es una forma de decir, tienen la palabra de Dios, que la escuchen, que la atiendan y que la obedezcan, le está diciendo. Pero si no creen y se arrepienten con la palabra de Dios, aunque les aparezca un muerto, no van a creer. Por eso de que los milagros, hermano, los milagros no convierten a la gente. Dios los usa para atraer a la gente. Porque el corazón humano es curioso, ¿verdad, hermano? Ahí ve cuando hay accidentes, las grandes trabazones. ¿Pero por qué son las grandes trabazones? Porque todos quieren ver.
apúrate, hay que decirle, ¿verdad? Pero ahí está la gente para ver quién se murió, quién se golpeó, y las grandes trabazones, porque somos curiosos. Y claro, esas cosas llaman la atención, pero la gente, ¿cómo se va a convertir la gente? ¿Cómo se va a arrepentir, hermano? Es la obra de la palabra y del Espíritu de Dios. Ahí tienen a los profetas, a Moisés y a los profetas, a ellos que escuchan, les dijo. Entonces, es la fe, es el padre de la fe que estaba ahí, Abraham. Entonces, concluyendo, hermanos, se nos acabó el tiempo. En el reino de Dios, hermanos, fíjese, algunos postreros, hermanos, van a ser, como dijo Jesús. No todos los postreros van a ser primero, pero Jesús dijo que en el reino de los cielos, algunos postreros serán primero. Lázaro es un ejemplo de eso en la historia. Entonces, en Lucas 13:30 es que Jesús dice, aquí hay postreros, dice, que serán primeros y primeros que serán postreros. Hay gente que aquí fue importante quizás y en el reino de Dios no van a ser tan importantes. Y van a haber personas que aquí no fueron tan importantes, pero en el reino de Dios van a ser muy importantes. Fíjese, hermano. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que sin importar nuestra condición socioeconómica, educativa y lo que sea, hermano, sin importar nuestra condición actual, la parábola nos anima a que busquemos el reino de Dios, que cultivemos la fe como Lázaro, que a pesar de su miseria y de sus dificultades, Lázaro conservó su fe y recibió los beneficios de su fe ya en el estado intermedio como describe la parábola. Por eso en Mateo 5:19, y termino leyendo esto, hermano, mientras los hermanos músicos pasan, de manera, dice Jesús aquí en la bienaventuranza, ¿verdad? Que cualquiera, dice, que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, dice, muy pequeño, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, dice, será llamado grande en el reino de los cielos. O sea que no necesita tener dinero, no necesita tener grandes estudios. Claro, hay que estudiar, vaya al instituto bíblico, pero no necesita tener grandes medallas y tener un montón de dinero, de estudios. Dice que cualquiera que los haga, estos mandamientos, cualquiera puede obedecer, ¿verdad? ¿Y cómo es que alguien obedece los mandamientos de Dios? Por la fe. ¿Por qué Abel logró buen testimonio? ¿Por qué Abel ofreció un buen sacrificio a Dios? Por la fe. ¿Por qué Moisés hizo lo que hizo, dejó Egipto y prefirió identificarse con los vituperios del pueblo de Dios? Por la fe. ¿Por qué Sara se comportó como se comportó? Por la fe, dice Hebreos 11. ¿Y por qué Lázaro, a pesar de sus limitaciones y de toda la situación de él, por qué recibió esos beneficios cuando murió? Por la fe. Abraham, el padre de la fe, lo acogió como nos va a acoger a nosotros. Entonces, hermanos, que nuestra prioridad sea la fe, nuestra fe en Dios, edificar nuestra santísima fe, guardar nuestra fe. Todo lo demás es secundario, no es tan importante. Pero aún Lázaro, con toda su situación y sus limitaciones y su tragedia, dijéramos, recibió ese reconocimiento en el reino de Dios. ¿Cuánto más usted y yo, hermano? No hay excusa. No hay excusa. Que el Señor nos ayude a
avanzar en esa dirección y terminemos entonando ese canto, ¿verdad?, que cantamos, que creo nos gusta a todos, que se llama Mi Roca. Gracias por estar conectado con nuestra iglesia. Espero que este sermón haya sido de bendición para tu vida. Si quieres ver otros sermones, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube o seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda que los sermones de nuestra iglesia estarán siendo transmitidos en vivo los días domingo a las 5 de la tarde y los días jueves a las 7 de la noche. Así que te esperamos. Si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, si no has creído el Evangelio de nuestro Señor, te invito a que puedas orar, hablar con Dios y pedirle que venga a tu corazón.